Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un poco las tensiones de referencia de los paneles de alarma de CC. En este caso tengo una PC585 nueva, así que vamos a ir viendo un poco las tensiones de bornera y todo para tener una referencia al momento de tener alguna duda con alguna placa en particular que tengamos y bueno, tener esas tensiones anotadas para ver si realmente están bien o bueno, hay que mandar a reparar o hacer la reparación uno mismo. Así que bueno, ahora empezamos con eso y cualquier duda que tengan me la van comentando. Bien, la primera tensión que vamos a medir es la del transformador, ¿sí? La del transformador de corriente alterna. Depende del país donde nos encontremos, en mi caso 220, pero puede ser de 110, y la reducción para estos paneles a 16.5 volt de corriente alterna. Vamos a poner el tester en la escala del 20 para medir corriente alterna, y vamos a medir en vacío. En vacío quiere decir que no tengo periféricos conectados a la placa y tampoco está la batería conectada, ¿sí? Está totalmente vacío, así que vamos a ver qué tensiones medimos en este borne. Bien, vemos que la tensión del transformador es de 17.8 aproximadamente en vacío, ¿sí? Lo que vamos a hacer es conectar la batería. Vamos a conectar la batería y vamos a volver a medir de nuevo el transformador. Ahí vemos como la tensión ha disminuido en 1 volt aproximadamente. Quiero aclarar que esta batería es nueva, pero está descargada, sí, está parcialmente descargada. Cuando la puse estaba en 11.7 volts. Así que, bueno, esto es lo que tenemos que medir cuando tenemos la batería conectada. Y en vacío, volvemos a medirlo de nuevo, es la tensión. Tengan en cuenta que esta tensión fluctúa de acuerdo a la red eléctrica también, ¿no? O sea, si hay variaciones, la vamos a ver en el secundario también cuando ocurran. Perfecto. Ahora vamos a medir la tensión de los bornes de batería. Colocamos el tester en la escala, vamos a medir 12 volt, así que el tester este viene de 2 volt, 20 volt, así que lo colocamos en la escala del 20. Y vamos a medir la tensión en los bornes de batería. 12.86. Bien. Y ahora vamos a medir la tensión del cargador de batería, o sea, del cargador del panel de alarma. La tensión de referencia que tenemos que tomar siempre es 13.7. Puede variar, bueno, a ver, ahí, tenía flojo la ficha. 13.7. Esta tensión puede variar a 13.8 también, que es la tensión de flote de carga de cualquier cargador, ¿sí? Así que ahora vamos a conectarlo a la batería y vemos qué pasa. Ahí lo conectamos y vamos a medirle la tensión. Bien, ahí vemos cómo cae la tensión. Está en 13.10 y vamos viendo cómo va subiendo de a 10 mV, ¿sí? Esto es hasta que llegue a los 13.70, 13.80.
Bárbaro. Y ahora vamos a medirle, ya que estamos, la corriente, ¿sí? La corriente de carga. Así que vamos a agarrar el tester, lo ponemos en la escala del 20. Lo encendemos. Desconectamos el positivo de la batería. Y en el cable, que es el que carga, conectamos el positivo del tester. Y el negativo del tester al borne positivo de batería. Había quedado mal puesta la ficha. Ahí tenemos 580 mA, ¿sí? 580 mA de carga. Es con lo que la está cargando ahora la batería. En este momento. Después, a medida que llegue a los 1370, 1380, va a ir disminuyendo. Si hacemos esta medición y colocamos el cable al revés, nos va a dar negativo, ¿sí? Nos va a mostrar igual la lectura, pero nos da negativo. Bien, ya tenemos las tensiones de referencia del las tensiones y la corriente de referencia del cargador de batería. Bien, veamos ahora la salida auxiliar. Tenemos conectado el tester. Vemos que la tensión de referencia es similar a la tensión de la batería. La salida auxiliar está limitada a 550 mA de salida. Esto quiere decir que si nos excedemos de esa corriente, tanto sea por un cortocircuito o por exceso de conexiones de periférico como teclados, detectores de movimiento o otra cosa que conectemos en la bornera, automáticamente se corta la salida. Por eso no tiene fusible, ¿sí? Tiene un transistor de salida que es el que regula la tensión y que, bien, después de X corriente levanta el colector y no permite que pase más tensión. Si hacemos un corto, vamos a ver cómo se cae la tensión. Levanto y vuelve. Puede ser que después de algún tiempo no vuelva la tensión y lo que hay que hacer es sacarle la alimentación completamente al panel de alarma y volvérsela a dar. Así que, bueno. Pasemos a la salida bell o sirena, campana, como quieran llamarla. Esta salida, siempre las salidas en las DCC están reguladas para que dispare por negativo, ¿sí? Tanto el auxiliar, que si bien es permanente, pero está el transistor que lo regula es negativo. En el caso de lo que es sirena y PGM también lo mismo. Así que tengan en cuenta que la salida que dispara, ¿sí?, es siempre negativo. Vamos a ver. El panel no está armado, no está disparado, pero si colocamos el tester, vamos a medir una tensión. ¿Qué es esta tensión? Esta tensión que está mostrando ahora es la tensión para revisar el lazo, ¿sí?, que exista la sirena. Lo que hace es tener esa tensión permanente y con eso puedes saber que tiene conectada una carga a la salida. Ahora bien, puede ocurrir que conectemos una sirena de baja potencia y que escuchemos que suena muy bajito y molesto. Eso es cuando se conecta una sola sirena de interior, piezoeléctrica. Normalmente ocurre eso, que queda la sirena sonando muy bajo. Bueno, esa es la tensión que genera la bornera para saber si tiene colocada una carga o no. ¿Cómo eliminamos esa tensión de referencia si solamente vamos a colocar una sirena interior? Bueno, muy sencillo. Con una resistencia de 560 ohm, para que sepan el color, es verde, azul, marrón, ¿sí? 560 ohm, se coloca en paralelo. Entonces lo que estamos emulando es una carga. Voy a conectarla, voy a armar la placa un poco más allá.
Bien, ahí la coloqué y vamos a medir la tensión de nuevo. Ahí está, ¿sí? Tenemos una tensión de 0,75. No era que la sirena estaba disparada, sino que era esa tensión que utiliza el panel para saber si tiene una carga a la salida. Es recomendable solamente si van a ponerla, si van a instalar una sirena interior. Si va una sirena exterior, no, porque deja de ver si realmente hay un problema en el circuito, ¿no? O sea, que está presente la sirena. Así que bueno, tengan en cuenta eso y cualquier cosa utilizan esta resistencia. Bueno, pasamos al keypad, ¿sí? Al bus de datos. Tenemos dos borneras, una amarilla y una verde. Y bien, acá no podemos medir tensión porque lo que hay justamente son datos, ¿sí? Pero acá les hice un papel para que entiendan más o menos cómo funciona el bus de datos de la DCC. Y es algo así. Tenemos dos líneas, una línea de tiempo, una línea de tensión. El amarillo, ¿sí?, es el reloj, y el verde es la trama, la información que manda desde el panel a los teclados o desde los teclados al panel. ¿Cómo funciona? Nivel alto del reloj de sincronización, el panel envía los datos, ¿sí? Envía datos, unos y ceros, ¿sí? Están fraccionados en microsegundos. Puede ser, acá tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Bueno, todos esos datos son interpretados por los microprocesadores y actúan. En el nivel bajo, el que envía es el teclado. O sea, la forma de comunicarse de uno hacia el otro es dando aviso a través de la sincronización. Si el teclado va a enviar información hacia el panel de alarma, este nivel de sincronización el teclado lo pasa abajo y le va a decir: te voy a mandar una trama, y ahí viaja la información, que puede ser la activación, desactivación o cualquier otra cosa. Esto funciona así, y en la mayoría de los paneles de alarma. Así que bueno, no vamos a tener medición de las borneras, pero si quieren, más adelante les puedo enseñar a utilizar un analizador lógico muy económico, que lo conectan a la PC y pueden ver la información que viaja desde el teclado hacia el panel, ¿sí? O viceversa, todo lo que está dando vuelta por ahí. Esto lo dejamos para más adelante. Bien, vamos a pasar ahora al PGM. Bueno, como habíamos dicho antes, los PGMs se derivan a masa, a negativo, en el momento que hay una condición. Esas condiciones son programables del teclado. Por ejemplo, que cuando se pulsa asterisco 71 numeral, la salida del PGM1 se activa, que es para reinicio de sensores de humo. O se puede programar para cuando el panel de alarma está activado, que dispare la salida y poder montar un LED para ver si está activada o no desde afuera. Bueno, tiene varias funciones que se lo pueden ver desde el manual. Lo que sí van a tener que tener en cuenta es que la salida del PGM1 tiene una salida de corriente máxima de 300 mA, ¿sí? Que está regulado por este transistor que está acá atrás. Ahí después les dejo las tarjetas para que vean en el video anterior que hice. Van a poder ver un poco la estructura de los componentes y qué es cada uno. Y el PGM2 también es programable, todo igual que el PGM1, pero tiene salida de 50 mA nada más. O sea, no nos podemos exceder de esa salida. Normalmente es para conectar a un LED en directo o a un relay si vamos a utilizarlo para mover otra cosa. Así que bueno, continuamos. Veamos las tensiones de referencia de lo que es una zona,
¿sí? Vamos a conectar el tester en el común y esto en zona 1. Vemos que tenemos de tensión de referencia 8.32 volt, ¿sí? Eso es para una zona directa, o sea, esto va directo a una zona, ¿sí? Y ahora vamos a poner la resistencia final de línea y vamos a ver qué es lo que ocurre. Conectémosla. Las resistencias para esto en las DCC es de 5K6, que sería verde, azul, rojo. Estas resistencias ya vienen en el panel. Veamos qué pasó con la tensión. Recordemos que común siempre es negativo. Bien, cayó exactamente a la mitad, 4.15. Con esta resistencia, ¿sí? Sabe, sumando la resistencia obviamente del cable, que el cable no fue saboteado, ¿sí? Ahora, si el cable en el trayecto es puenteado para generar un sabotaje, el panel se entera a raíz de la resistencia de final de línea. Por eso siempre las resistencias final de línea van montadas en los sensores y nunca en las borneras de los paneles, ¿sí? No tiene sentido montar la resistencia final de línea en el panel, no cumple ninguna función. Así que ahí vemos, las cuatro son iguales, tienen la misma tensión, así que tengan en cuenta esos valores para saber si alguna zona alguna vez no le cierra. Pueden probarla en vacío y con la resistencia y tener este valor de referencia para saber que algún pico de tensión o algo no dañó la entrada de zona. ¿Correcto? Por último nos queda la parte del comunicador, si es donde conectamos la línea de teléfono. Como no tiene línea conectada, no tenemos tensiones para medir, pero sí quiero decirle una cosa: siempre conecten la salida GND a tierra, ¿sí? Esta salida tiene que estar conectada a tierra siempre, y ojo, no a la tierra de la caja de tensión, o sea, no es la tierra del cable verde que tenemos cuando desarmamos una caja de luz. Esto tiene que tener una jabalina dedicada para poder tener tierra, y esa tierra se mide siempre contra neutro. Para saber si tenemos la jabalina correctamente conectada, lo medimos contra neutro, ¿sí? En corriente alterna, y tiene que tener 0,7 volt a 0,11 volt de diferencia, ¿sí? Para saber que tenemos la tierra correcta. Nunca mezclen con la tierra obviamente de lo que es 220, porque puede ocurrir un desastre, ¿sí? ¿Para qué sirve la tierra? Bueno, la tierra tiene una función fundamental, que es que no se rompa, primero que no se queme la placa por un pico de tensión en alguna entrada de bornera o por la línea de teléfono, ¿sí? Estos protectores que tienen acá, este es un protector gaseoso y tiene otros protectores más, inclusive la parte de zona tiene protectores, tienen varistores puestos ahí abajo que trabajan con la referencia de tierra. Toda esa corriente de más que va a pasar, van a pasar por esto, pero por estos componentes, pero siempre y cuando tengan la tierra conectada, si no, no van a funcionar. En el mejor de los casos, va a romper el loop del código del microprocesador, ¿sí? Y el panel se va a colgar, se va a disparar o va a hacer cualquier cosa. En el peor de los casos, va a quemar el microprocesador. Así que tenganlo en cuenta cuando instalen. Vamos a desarmar y les voy a mostrar de la parte de atrás. Sacamos todo. Van a ver
cómo el circuito impreso tiene montado, ¿sí?, todos estos que parecen como unos dientes de serrucho. Es para el salto del arco de chispa de la descarga de alta tensión. Ahí es donde se genera el arco y no ingresa al panel de alarma. O sea, no es estético, tiene una función fundamental. Y esto que ven acá, este impreso, esto es una bobina de choque, lo que se ve acá en el circuito impreso. No sé si se llega a ver, que es una pista que va y viene, va y viene. Bueno, eso es un choque. Con eso también se frena parte de lo que es la inducción por ahí de algún cable que pase cerca o algo. Bueno, eso es todo. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Un abrazo a todos, que tengan buena semana.